Hermanos, bienvenidos al estudio de las 7 palabras. En el estudio anterior habíamos contemplado la primera declaración del Señor Jesucristo, una palabra de perdón, donde Él ruega por perdón por sus verdugos, por sus enemigos que no se daban cuenta a quién estaban ejecutando. Era al mismísimo Hijo de Dios, al Mesías prometido. Hoy haremos el estudio de la segunda declaración, que la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. La palabra de Dios dice: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí podemos mirar una palabra de esperanza. En esta segunda declaración del Señor Jesucristo estando en la cruz, vemos la consecuencia de la oración del perdón que hizo a sus enemigos, el perdón generoso de Dios sobre quienes incluso no lo merecen. La Escritura nos enseña que 2 ladrones habían sido puestos uno a cada lado en sus respectivas cruces. Estos 2 hombres le ofendían, insultaban al Señor. Eso es lo que nos muestra el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 44, en donde dice: Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Después uno de los ladrones cambia su modo de pensar, cambia su actitud para con el Señor. Él habrá visto la misericordia de Jesús colgado en la cruz, pidiendo perdón por sus ejecutores. Habrá visto también las reacciones de amor en lugar de odio que también eran otorgadas a su favor. Se fijaría en la inscripción sobre la cabeza del Señor, la causa por la que era muerto, que decía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. El uno continuaba con sus insultos. Lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro, que sin duda era tan malo y culpable como para estar en la cruz, dice en el versículo 40 de este mismo Evangelio de Lucas capítulo 23, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y en el versículo 41 dice: Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Hace unas horas atrás o minutos atrás, este malvado ladrón estaba también insultando al Señor, pero ahora él mismo se reconoce culpable de su sufrimiento. Él estaba aterrorizado, reconocía lo oscuro de su maldad en su corazón. Sus actos delictivos confirmaban la depravación que lo habían llevado a morir de una manera tan tremenda. Este ladrón reconoció que estaba siendo muerto por sus fechorías. Lo más probable es que hirió de muerte y debía sufrir muerte según la ley citada en el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 17, que dice: Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. Pero también es confrontado con la justicia del Señor cuando Él declara: Mas éste ningún mal hizo. Ahora su comportamiento había cambiado, cesó la burla, había confesado su pecado, se había arrepentido y reconoció que Jesús era quien decía ser. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 42, y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La confesión del ladrón a Jesús fue seguida de la segunda declaración:
una palabra de esperanza. En el versículo 43 continúa y dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El pecador había sido perdonado, su salvación confirmada por el mismo Señor y su destino junto al Señor de los cielos. Este pasaje ilustra claramente la verdad bíblica de la justificación por la fe, como expresa la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El ladrón en la cruz estaba en una situación en la que no podía hacer ninguna acción para ganarse el favor de Dios u obtener gracia por mérito alguno. No podía seguir ningún ritual, nada. El ladrón, sin embargo, solo buscó la misericordia del Señor. Acuérdate de mí. Esto es prueba que la salvación es únicamente por la fe. El Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque padeciendo todavía en la cruz por sus hechos, la carga por la culpa de su pecado le había sido quitada, y ahora el Señor que le da la promesa es quien se estaba haciendo cargo, y la seguridad que él tiene que ese mismo día estaría en la presencia de Dios. Si usted se ha arrepentido de su pecado y cree en el Salvador Jesucristo, su vida se encuentra en la eternidad. Su esperanza segura es que el mismo momento que salga de este mundo estará en la presencia de Dios. Pero si rehúsa creer, el juicio, la ira y la separación de Dios le esperan por la eternidad. Recibe el regalo que Dios le da por medio del Señor Jesucristo. Dios está deseoso de perdonarlo y recibirle como hijo. La palabra de Dios lo demuestra así. Hermanos, que Dios les bendiga abundantemente en este día. Muchísimas gracias.